En junio del 2022, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció que en octubre del 2023 se podría realizar un segundo referéndum de la independencia de Escocia. En el primero, que se realizó en el 2014, los escoceses eligieron por una pequeña diferencia permanecer en el Reino Unido. Sin embargo, tras el Brexit del 2016, los deseos de emancipación han aumentado considerablemente en vista que la mayoría de escoceses había decidido permanecer en la Unión Europea. La permanencia no se pudo concretar debido a que en Inglaterra, país hegemónico del Reino Unido, la mayoría decidió tomar su camino. Por lo que existe una posibilidad de que si se da el referéndum, podríamos tener un nuevo país en el 2023. ¿Qué ocurriría si Escocia se independiza del Reino Unido? ¿Te interesa conocer mi teoría? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Antes de comenzar, sería bueno aclarar el estatus de Escocia. Junto con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, Escocia es una nación constituyente del Reino Unido, ubicada en el norte de la isla de Gran Bretaña. Es decir, no es un país soberano, aunque cuenta con su propio parlamento y una ministra principal, pero que a la larga depende de Inglaterra. Sin embargo, esto no fue siempre así. En el pasado, existió un estado ajeno a Londres llamado el Reino de Escocia, del cual veremos su historia muy brevemente, ya que aquí la puedes ver más a detalle. Mucho antes de su fundación, los romanos habían alcanzado la isla de Gran Bretaña y todas sus conquistas se anexaron a la provincia romana de Britania. Esta entidad coincide aproximadamente con los actuales territorios de Inglaterra y de Gales. El Imperio Romano estableció la frontera con el denominado Muro de Adriano, emperador que erigió esta fortificación para evitar incursiones de los caledonios, un pueblo celta que serían los predecesores de los actuales escoceses. Este muro tuvo un efecto decisivo, pues coincide aproximadamente con la actual frontera entre Escocia e Inglaterra. En cuanto al Reino de Escocia, este no se formaría como tal hasta el año 843, cuando las diferentes tribus celtas que habitaban en el país se unifican bajo el mandato de Kenneth MacAlpin. Y aunque en una primera instancia este país se erigió sobre la base de los pueblos celtas, fue recibiendo la influencia progresiva del Reino de Inglaterra. Entre los siglos XIII y XIV destacan las guerras de independencia de Escocia, en donde participa el muy conocido William Wallace. Aunque Escocia se mantiene como un país soberano, el creciente poder de Inglaterra hace que los escoceses no puedan mantenerse ajenos a su país vecino, e incluso los gobernantes de las casas reales como los Estuardo dominaban el idioma inglés. Hablando de esta dinastía, aunque los Estuardo fueron de origen escocés, fueron los primeros en reinar sobre Escocia e Inglaterra en simultáneo, siendo Jacobo VI de Escocia, el primero de Inglaterra, el primer gobernante con ambos títulos, lo cual no hizo más que seguir creando vínculos entre ambos reinos. Esta casa permanece en el poder hasta fines del siglo XVII, cuando ocurre un hecho decisivo. Resulta que para ese entonces, Inglaterra ya se había convertido en una potencia marítima con presencia en América, Asia y África. En un intento de emular sus pasos, Escocia fundó limitadas colonias en Norteamérica e intentó también conquistar el actual Panamá, en donde fundaría una colonia conocida como Nueva Caledonia. Estas expediciones de la década de 1690 fueron un fracaso rotundo, lo que no hizo más que hundir aún más la ya de por sí maltrecha economía escocesa. Las enormes pérdidas económicas fueron pagadas por Inglaterra, quien a cambio del rescate exigió la condición de que Escocia se les una políticamente, pues hasta el momento solo estaban enlazados mediante una unión dinástica. Es así que en 1707 entra en vigor el Acta de la Unión, por la que se forma el Reino de Gran Bretaña y los parlamentos de Edimburgo y Londres se fusionan. Desde ese entonces, Escocia dejó de ser un país independiente. Sin embargo, todo este tiempo se mantuvieron las costumbres y tradiciones escocesas, cosa que dura hasta nuestros días. Aparentemente, al ver que se estaban uniendo a una potencia que llegó a obtener la hegemonía del mundo por mucho tiempo, un independentismo escocés que trascienda no surge hasta la década de 1920, justo cuando el Imperio Británico comenzaba a opacarse.
Es así que comienzan a surgir los primeros partidos políticos de corte independentista, tales como el Partido Nacional Escocés en 1936. Tras la Segunda Guerra Mundial, el independentismo sigue aumentando y en 1979 se da un referéndum en el que se buscaba reinstaurar un parlamento independiente para Escocia. Este primer intento falló y no sería hasta 1997 que los nacionalistas asestan una victoria en un nuevo referéndum en el que se restaura el Parlamento escocés después de 290 años. El siguiente paso fue el referéndum del 2014, en el que por un estrecho margen los escoceses decidieron permanecer en el Reino Unido. Como ya se mencionó, otro gran punto de inflexión fue el Brexit del 2016, en el que aunque la mayoría de los escoceses decidió permanecer en la Unión Europea, no pudieron hacerlo. Por tal motivo, hoy por hoy, más del 50% de los escoceses apoyan la independencia y esperan el virtual referéndum propuesto para octubre del 2023. Por lo que toca responder a la pregunta del video: ¿qué pasaría si Escocia se independiza? Antes de continuar, vale aclarar que aquí no tenemos una bola de cristal y solo se da una opinión de lo que podría ocurrir ante este evento tan probable. Así que alucinemos. Octubre del 2023, ante el descontento de los escoceses por la constante crisis económica y política que se vive en el Reino Unido y deseosos de volver a la Unión Europea, más del 50% de ellos vota a favor de la independencia. Nace así la República de Escocia con Sturgeon como primera presidenta, y como Escocia forma parte de la isla de Gran Bretaña, el gobierno central de Londres también se ve forzado a cambiar su nombre, ahora conocido como el Reino Unido de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. La economía del gobierno de Londres contaría ahora con un PIB de 205.000 millones de dólares menos, con lo cual sería superado por la India y por Francia. Y aunque todavía sería la octava economía del mundo, las consecuencias para el Reino Unido serían catastróficas. Como en Irlanda del Norte el Brexit también fue minoría, los deseos independentistas crecerían sin precedentes siguiendo el modelo escocés, y los norirlandeses exigirían también su propio referéndum e incluso algunos sectores la reunificación con Irlanda. Asimismo, varios de los territorios de ultramar perderían la confianza en Londres, por lo que algunos de ellos también acelerarían sus procesos independentistas. En cuanto a Escocia, lamentablemente también iniciaría su vida como país soberano con el pie izquierdo. Para comenzar, concretar el anhelo de la adhesión a la Unión Europea no sería tan sencillo. Para que un país miembro sea aceptado, debe contar con la aprobación de todos los países miembros. Tal vez un país pequeño como Eslovenia sea sencillo de convencer, pero la cuarta economía de la Unión Europea, España, tiene mucho peso en la Unión. Como Madrid tiene sus propios separatismos internos, vetaría la entrada de Escocia, de la misma manera en la que no reconoce hoy en día a Kosovo como un país independiente. La política interna de la República de Escocia pasaría mucho tiempo debatiendo algunas cosas que no se tienen previstas, como por ejemplo si unirse o no al espacio Schengen, ya que de hacerlo tendrían acceso a los otros países, pero no a Inglaterra, en donde muchísimos ciudadanos escoceses aún tienen conexiones con el vecino del sur. Hablando de ciudadanía, también tocaría definir quién sería ciudadano escocés. Esto ya se había estipulado en el referéndum del 2014 y existen ahora 4 maneras de obtener el pasaporte escocés: haber nacido en Escocia, ser un ciudadano británico que habitó cierto tiempo en el país, hijos y nietos de escoceses que podrían postular, u otras personas que han vivido en Escocia por al menos 10 años. Otro tema a debatir en el nuevo gobierno sería la unión o no a la OTAN. La presidenta Sturgeon solicitaría también el ingreso a la alianza militar como prometió antes del referéndum, pero como parte de la población escocesa y por ende de su parlamento se manifiestan en contra, encontraría dificultades internas para iniciar los trámites, los cuales también tardarían un buen tiempo por las mismas razones que el ingreso a la Unión Europea. En cuanto a la parte económica, Escocia también presentaría grandes dificultades, pues al ser un país bastante más pequeño que ahora competiría con el Reino Unido, tendría un complicado inicio hasta su incierto ingreso a la Unión Europea. No obstante, Escocia posee ahora un importantísimo recurso
que de ser aprovechado correctamente sería su salvación. Resulta que el Mar del Norte, que comparte con Noruega, es un territorio rico en petróleo. Unos 24.000 millones de barriles de oro negro estarían destinados para una población ya no de 67 millones de habitantes británicos, sino para solo 5.4 millones de escoceses, que de hecho fue uno de los argumentos más potentes de los independentistas durante la campaña. Otro tema que se debate durante los primeros meses de la independencia sería la nueva moneda. Si permanecen con la libra esterlina, aún guardarían una dependencia monetaria de Londres, por lo que lo más probable es que el gobierno escocés opte por usar su propia moneda, el dólar escocés. La introducción de una nueva divisa es sumamente costosa y al asumir este gasto se añade otro punto negativo para la ya de por sí dañada economía escocesa. Por lo que con todo esto pasarían años e incluso décadas para que la República de Escocia pueda alcanzar un nivel similar a los estándares europeos. Países con una población similar como Finlandia o Eslovaquia tendrían una economía hasta 2 veces mayor para el 2030, lo cual también complicaría su entrada a la Unión Europea. Regresando a la realidad, como ves, la independencia de Escocia sería algo sumamente complicado desde sus inicios. Así que si los escoceses deciden en las urnas convertirse en una nación soberana, deben asegurarse de que su gobierno tenga una hoja de ruta clara que permita sobrepasar todos los obstáculos mencionados en este video. ¿Te parece que es conveniente la soberanía para los escoceses? ¿Cómo crees que sería su independencia? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!